ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה Mensajes de vida, Mensajes de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mensajes de vida. Damos la bienvenida a los hermanos que van a escuchar esta prédica y pues que Dios sea glorificándose en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, bendito es Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, 34, 35 hasta el 38, en el nombre de Jesús. Y damos lectura a la palabra del Señor. Capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito Dios Santo amado, bendice esta palabra. Glorifícate, Dios mío, en aquellos que van a recibir este mensaje, Señor, los que van a escuchar este mensaje, y que tú seas abriendo su entendimiento y entrando en lo más profundo de sus corazones a través de tu Espíritu Santo. Glorifícate, mi Rey, y que esta palabra quede implantada, Padre mío, en cada uno de los que estamos en este lugar. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Tomen asiento, por favor. Amén. Bien, a mí me llamó la atención esta mañana, en la madrugada, cuando oraba esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 37, el Señor Jesús empieza a explicarles a todos los que les rodeaban en su prédica, en esa prédica que estaba haciendo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en el versículo 37 dice algo que me hizo pensar. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Imagínense cuántos han sido llamados a los caminos de Dios. Todos ustedes, y hay mucha gente también que ha sido llamados a los caminos del Señor, a conocer a Cristo Jesús. Pero aquí hay una verdad que en este pasaje menciona Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da. ¿Qué significa esto? Que un día Dios se fijó en ti, Dios el Padre, y determinó entregar tu vida, lo que tú eres, a su Hijo Jesús. Amén. Le dijo, tú tendrás a Leonardo, yo lo mandé a esta tierra, pero él será tuyo, así que te lo doy. ¿Se dan cuenta? Cuando esta palabra la puse a analizar esta mañana, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo aquel que un día ha aceptado a Jesús, que un día ha tenido esa necesidad del Señor, es porque el Padre ya había determinado que esa vida le iba a entregar a Cristo Jesús. Amén. ¿No es maravilloso? Dios mismo determinó en el reino de los cielos que un día tú ibas a estar en los caminos de Dios. Que nosotros íbamos a estar en los caminos del Señor. Dios Padre lo determinó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús sigue hablando. Dice aquí, en el versículo 37, y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. O sea, todo aquel que decide, que es movido a través del Espíritu Santo para acercarse a Dios, Jesús los recibe con amor. Amén.
haya hecho lo que haya hecho, haya sido lo que haya sido, hasta el peor pecador, si se acerca a Dios, si se acerca a Jesús, y él se arrepiente, Jesús dice, yo no le echo afuera. Amén. ¿Qué significa esto? Es algo muy profundo. Amén. Vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor. Dice aquí el Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aquí hay un plan maravilloso hecho por Dios para que nosotros tengamos oportunidad de vida eterna. Jesús es el medio. Jesús es el que tenía que efectuar ese plan, tenía que poner en práctica el plan de Dios. Amén. Por eso Él vino bajo la voluntad de Dios, su Padre, nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acá dice, en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús. Va explicando cuál es esa voluntad de Dios. El que me envió, que de todo lo que me diere, escuchen esto, de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Nada. Si un hombre terrible, una mujer terrible, un día decide seguir a Dios, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús los recibe y Jesús tiene esa potestad, esa autoridad de no perder nada de lo que Dios puso en sus manos. ¿Me entienden? Si tu vida ha sido entregada a Dios, tú te has entregado al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador, Jesús no te va a perder. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Entendemos el versículo 39. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Qué más dice? Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están entendiendo? Entonces un día, Dios determinó que tú te ibas a acercar a sus caminos, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén. Ese día Él determinó que tú le pertenezcas a Jesús. Él te entregó a Jesús para que sea tu Señor y Salvador. Y tú andes en sus caminos por siempre. O sea, Jesús va a pelear por ti hasta el último aliento de vida para que tú no te pierdas y resucites en el día postrero. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Esta verdad me hizo pensar esta mañana, cuando hablaba con Dios, cuando estaba en oración en la madrugada, y el Señor me decía, yo he pagado un alto precio por ti, he entregado mi vida, he derramado mi sangre, tú vales mucho para mí, me perteneces. ¿Cuánto dicen amén? Tú le perteneces al Señor. ¿No acaso no le pertenezco a mi mamá, a mi papá? No. Ellos no derramaron su sangre. Ellos no murieron en la cruz del Calvario. Tú le perteneces a Dios. Amén. Le perteneces a Cristo Jesús. ¿Y quién te entregó a Él? No fue tu mamá, tu papá, no fue el pastor, sino el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso, ¿verdad? Yo preguntaba algunas cosas esta mañana al Señor. Estaba un poquito conflictuado y el Señor quería hablar conmigo. Y Él me hacía entender que todo lo que haya pasado, las cosas que habré hecho, han sido perdonadas delante de Él. Amén. Que yo no debería de incurrir en las mismas cosas constantemente, en el nombre de Jesús, sino que debía haber un cambio en mi vida, un cambio que pueda trascender a las otras personas, un cambio de conducta, un cambio de ser, un cambio de pensamiento. Y el Señor me dice, ¿qué dice mi palabra? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y cuando tú llegas a hacer esto, no va a entrar el pecado en tu vida, porque tú me tendrás primero a mí en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y si tú me tienes en tu vida, tú no te apartarás ni un centímetro. Tú andarás bajo mi cobertura, bajo mi amor, porque me perteneces. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
Wow, qué lindo sentir eso, ¿verdad? Que te diga que tú le perteneces. Y esto también significa algo más profundo. Esto significa algo más allá de lo que podemos entender con nuestra mente carnal. Sino que nuestro espíritu tiene que estar ligado al Espíritu Santo de Dios. Y para que tú no te apartes de sus caminos, necesariamente tienes que entender que esta pertenencia hace que tú estés bajo una protección del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? O sea, vayas donde vayas, estés donde estés, si tú andas bajo cobertura, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, no te va a pasar nada malo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes estar en el lugar más peligroso, entre gente terrible y mala, pero tú estás cubierto por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si andas bajo su voluntad, si andas bajo la protección del Señor, ¿será que va a ser fácil que te enfermes? ¿Que el Señor permita? ¿Que estés en pobreza? ¿Que te falte alimento? ¿Que te falte abrigo? ¿Que te falte techo? No, porque tú le perteneces y estás bajo su cobertura, bajo su protección. ¿Cuánto dicen amén? Entonces me decía a mí, porque yo tenía algunas cosas con el Señor esta mañana y estos días también, y el Señor me empezaba a aclarar esto, me dice, tú me perteneces, pero siempre y cuando tú andes bien en mis caminos, siempre y cuando tú andes bajo mis ordenanzas, bajo mis mandamientos, mi protección estará contigo. Esa es la condición. Amén. Si yo no estoy bajo los mandamientos, obedeciendo las instrucciones de Dios, la cobertura de Dios también se retira. La presencia del Espíritu Santo de Dios se apaga en mi vida. Amén. Entonces el Señor iba aclarando esto en mi mente. Y me hacía recordar, cuando leemos el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el capítulo 20 se menciona la resurrección de Cristo. Amén. En el Evangelio de Juan. Jesús había sido crucificado, llevado a la tumba, una tarde de viernes, antes de que empiece el Shabbat, el día de reposo. Amén. Y el Señor se enterrado, sepultado ahí, no enterrado, sino sepultado, porque enterrado es ponerlo bajo tierra. El Señor estaba en una cueva, preparada ahí como una tumba para el Señor. Y el domingo, a primera hora, el primer día de la semana judía, el Señor resucita. Los primeros que llegan hasta ese lugar, si leemos el capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Amén. Va Magdalena. Va con otras hermanas más, dice el otro pasaje del Evangelio, de otro Evangelio, que están yendo a alabar al Señor, porque el Señor, así con la sangre, con todo lo que estaba, fue bajado de la cruz y llevado directamente, antes de que comience el Shabbat, antes de que empiece la noche, iba a comenzar el día de reposo, y no podían ellos por ley mosaica hacer un trabajo, hasta llevar un muerto a la sepultura, era trabajo para los judíos. Entonces, ellos hicieron eso, antes de que sea el Shabbat, el día de reposo, llevaron el cuerpo del Señor, y así tal como estaba en lienzos, lo pusieron al Señor y lo dejaron en la sepultura. Amén. No había sido lavado, lo que significa que estaba con la sangre encostrada, estaba después de que le sacaron la corona de espinas, estaba con todas, se dan cuenta como en los cabellos la sangre debía estar del Señor, toda coagulada. Amén. Entonces con todo eso el Señor, así en cuerpo, tal como estaba ensangrentado, resucita. Cuando llega María Magdalena para lavar el cuerpo del Señor, se encuentra con que la piedra había sido movida. Ella no entró en la tumba. En cuanto vio la piedra que estaba sellando la sepultura del Señor, corre y va a buscar primero ¿a quién? A Pedro y a Juan, porque Juan es el discípulo amado, ¿no? Y les dice, el Señor no está en la sepultura, no sabemos dónde le han puesto.
Versículo 36, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Cosían los dos juntos, dice. Empezaron a coser Pedro y Juan. Pero el otro discípulo cosió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Como si le hubieran acomodado el sudario. El sudario era algo que le ponían en la cabecita para evitar el sudor del cadáver. ¿Sabían que el cadáver después de muerto transpira? Sale todo ese sudor. Interesante es el cuerpo del ser humano. Por eso se llama sudario. Les ponían en la cabeza, les cubrían el rostro, toda la cabeza, y eso encontraron Pedro envuelto y colocado ahí guardadito, y los lienzos con que le envolvieron al Señor. No eran sábanas por si acaso. Muchos dicen, le pusieron sábanas al Señor. No, lienzos, telas angostas con lo que envolvieron el cuerpo del Señor. Amén. Como una momia, como un bebé, ¿no? Cuando envuelven a un bebé con los pañales. Antes nos fajaban inclusive, ¿no? Tiesos, marlos parecíamos. Pero ahora ya libres, hasta los niños están en su cama, ¿no? En su cuna. Bueno, al Señor le hicieron lo mismo. Le ponen en la cabecita se dan cuenta, ¿no? Una pequeña, que como un pequeño pañal en la cabecita, no pañal, ni una tela, ¿no? Que cubre la cabecita. Y le envuelven ahí como marlo el bebé, ¿no? Entonces, bueno, eso hacían los antiguos. No sé, ahora las de este tiempo no hacen eso. Las mujeres de este tiempo, las mamás de este tiempo. Entonces, el Señor estaba así. Le pusieron un cobertor en el rostro que se llama sudario y le envolvieron con lienzos y lo metieron a la sepultura. No lavaron su cuerpo. Entonces, por costumbre y por hábito, los judíos lavaban el cuerpo con especies aromáticas. Amén. Y a eso estaba yendo Magdalena con otras hermanas para lavar el cuerpo del Señor, y el Señor no estaba ahí a la sepultura. Entonces entra Pedro, Juan se queda ahí con miedo, y Pedro es el que se mete para ver si el Señor estaba ahí, ¿no? Dentro de la sepultura. Aquí dice, entonces entró también recién el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Quiero hacer énfasis en esto. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Cuando aquí menciona el mismo Juan, el escritor de este evangelio, que él está describiéndose lo que él estaba haciendo, ¿ya? Se quedó afuera porque no creía y en parte tenía miedo. ¿Quién fácilmente entra a una tumba? ¿Tú te animarías a entrar? Porque nosotros tenemos miedo, ¿no ve? ¡Ay! Vamos a encontrar un cadáver, ¿no? Fácilmente no entramos a una tumba. En este caso, Jesús estaba tan maltratado, tan golpeado, tan herido, tan ensangrentado. Entonces, de por sí el ser humano tiene miedo de ver un muerto, ¿sí o no? Entonces, Juan no quiere decir que tuvo miedo. Pero aquí dice, leemos esto, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo. Cuando habla del otro discípulo, habla de Juan, y Juan es el que está escribiendo esto. Y dice, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, dice. O sea que Juan, el hombre, ese discípulo que se recostaba en el pecho del Señor, al que el Señor amaba, él no creía que Jesús iba a resucitar. ¿Se están dando cuenta? Estos hombres que andaron 3 años con el Señor, vieron los milagros que Él hizo, vieron las liberaciones que Él hizo, vieron las cosas maravillosas que Jesús hizo en esta tierra, y no creyeron en lo que el Señor había resucitado. Para ellos era imposible. Y vio, dice, y creyó. Amén. Recién. ¿Qué dice aquí? Versículo 9, lean con cuidado. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Ah? No habían entendido hasta ese momento las escrituras, lo que estaba escrito en Isaías sobre el Señor,
que lo íbamos a anhelar. Vamos a ir a Isaías un momento, al capítulo 53, para que tú más o menos puedas entender lo que estoy tratando de explicarte esta mañana, comprender lo que la palabra de Dios quiere que aprendamos, en el nombre de Jesús. Isaías 53, vamos ahí. En Isaías 53 dice, hacen una pregunta, en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, dice el versículo 2, delante de él y como raíz de tierra seca. Vean con cuidado el versículo 2 del capítulo 53, dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 33, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Jesús va a estar, dice, ¿cómo dice? Iba a aparecer en ese momento, dice, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en él. Amén. Por eso es que Magdalena no les reconoció cuando lo vio en el huerto ya. Pensó que era el hortelano, porque si seguimos leyendo ese pasaje del capítulo 20, tiene un encuentro Magdalena con el Señor. Y dice, ¿por qué lloras?, le dice el Señor a Magdalena. Es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y no sé qué habrán hecho con él, pensando que era el hortelano, el jardinero que cuidaba ese sector. ¿Amén? No les reconoció. Bien. Aquí dice que los discípulos no entendieron estas escrituras que se escribían sobre el Señor, sobre el Mesías. Aún el que el Señor les había dicho, yo tengo que resucitar. Cuando Pedro le pregunta y le dice, le pregunta el Señor a Pedro, le dice, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué responde? El Hijo de Dios, el Cristo. Y el Señor le dice, el Espíritu te reveló esta verdad a ti, ¿verdad? Eso le dice. Entonces, Pedro ya tenía cierto conocimiento de que era el Cristo. Y el Señor cuando menciona, es necesario que yo muera en pocos días. Y ahí Pedro lo lleva a un ladito al Señor, le dice, Señor, le dice, no, para reconvenir, le dice la palabra. O sea, que no acontezca esto contigo, tienes que evitarlo, le dice Pedro. ¿Y ahí qué le contesta el Señor? Aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Entonces, esta enseñanza del Señor no entró en el corazón de Juan y Pedro. Ellos sabían, pero no entendían las Escrituras. Amén. Bien, el otro día hablaba con una persona y me decía, para mí la Biblia es bien difícil. Hace unos días atrás, me decía, he comenzado, es un desafío para mí la Biblia, me dice, no es cristiano por si acaso esta persona. Me decía, es un desafío para mí la Biblia. He tratado de entenderla. He empezado por el Génesis, he empezado ahí un montón de nombres, he querido continuar. Y no, para mí es bien difícil, no la entiendo. Aunque siento ganas de leer la Biblia, pero es bien difícil. Entonces le decía yo, ¿quién ha escrito la Biblia? Hombres, me dice. ¿Pero guiados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el autor de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Porque Él inspiró, dice, a los hombres para escribir las Escrituras. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que preguntarle algo que no sabemos? Al Señor. Amén. Y yo estaba toda la semana, desde hace mucho tiempo atrás, decía, Señor, cuando tú estuviste en medio de tus discípulos y resucitaste, tú soplaste del Espíritu sobre ellos. ¿Cómo es esto? Quiero que me expliques. Amén. Vamos a ir a ese pasaje que está en el capítulo 20 de Juan. Amén. Entonces, ¿qué acontece? Ellos no entendieron las Escrituras que ya estaban en el Antiguo Testamento, que ya estaban en el libro de Isaías. Y hablaba del Señor y ellos no entendieron esto, los discípulos. Y tampoco creían. Ojo. Nos vamos a saltar un momentito cuando Jesús se aparece a María Magdalena. Nos vamos a ir directo al versículo 19, donde Jesús se aparece a los discípulos. Amén. Pedro y Juan habían visto la tumba vacía. Ellos estaban habitando el aposento alto. Ellos se trasladaron toditos los discípulos al aposento alto, donde el Señor instituyó la cena, la Santa Cena, en la noche de Pascua.
y comieron el cordero, el Señor oró por el pan, el vino, etcétera, ¿no? Él les habló de que su cuerpo, Él iba a ser entregado, molido, etcétera. Pero no entendieron hasta ahí. O sea, le escuchaban al Señor como ustedes me escuchan en este momento, y a muchas veces no comprenden porque su mente está en la sopa que van a comer, ¿no? Están en el momento en que a qué hora terminará la prédica, estamos ahí, nuestro pensamiento está divagando. Y lo mismo acontecía con los discípulos cuando el Señor les hablaba cosas bien profundas, amén. Entonces aquí el Señor, en este pasaje, hace lo siguiente, vamos a leer el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ese mismo domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén. Estaban en el aposento alto ahí, de miedo, escondidos, las puertas cerradas, porque su maestro había sido crucificado, muerto y sepultado. Y ellos estaban con miedo. Pedro no encontró el cuerpo del Señor. Juan no encontró el cuerpo del Señor. Imagínense, transcurrido ese tiempo, los demás discípulos sabían que el cuerpo del Señor no estaba y tenían miedo. Vamos a seguir entendiendo. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto el Señor, que se aparece en medio, imagínense, el Señor no tuvo que tocar el timbre, no tuvo que esperar que le abran la puerta, Él se apareció ahí dentro, donde estaban los discípulos. Y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recién se alegraron, ¡ay, Señor! Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es esto? A mí me intrigó, me ha intrigado siempre. Y un tiempo quería entender cómo es esto del soplo del Espíritu Santo. En muchas iglesias los pastores, ¿qué hacen? Recibe el Espíritu Santo. Y la gente, ¡ah! Dice, se caen de espaldas, ¿no ve? Y el pastor, recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces han visto eso? Bueno, escuchar. ¿No? Y inclusive en mi tiempo, cuando yo estaba empezando recién en la iglesia, se ponían los sugieres en mi espalda y estábamos al frente esperando la bendición del pastor y él, recibe el Espíritu Santo. Soplaba, como no, hacía así. Y nosotros, nos caíamos y los sugieres nos recibían. Qué lindo era caer en las manos de los sugieres. Que nos pongan al piso, ¿no? Y ahí yo miraba el techo a ver qué va a pasar y ahora qué tengo que hacer. Bueno, no sentía nada en otras palabras. Simplemente era porque el pastor era mi amigo y no hacerlo quedar mal. Yo lo estaba mirando y él soplaba y yo, me hacía caer ahí. Amén. Bien, esto muchos siervos de Dios no lo han entendido en el Espíritu. Porque Jesús, ¿qué hizo? Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es del Pentecostés? Más adelante, cuando el Señor tiene que partir al reino de los cielos por segunda vez, tiene que partir por primera vez, mejor dicho, el Señor les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Quedaos en Jerusalén. O sea, tenían que quedarse ahí esperando el bautismo del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Pero ahí el Señor les da, reciben el Espíritu Santo. Como que hay una contradicción. O sea, los discípulos que estaban ahí esperando la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto para el Pentecostés, si ya tenían al Espíritu, ¿qué Espíritu más tenían que recibir? Como que uno se contradice, ¿verdad? Porque ahí el Señor resucita, les sopla, recibe el Espíritu Santo. Bien, vamos a entender esta mañana, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, ni un discípulo aparece. Todos desaparecen, escapan. El único que va atrás del Señor es Pedro.
Pedro que le dijo, Señor, yo mi vida la entregaré por ti. Hasta mi vida misma daré por ti. Y el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor cuando dice esto Pedro? ¿Ah? ¿Qué le dice? Me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, siempre digo gallo el canto. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No dice habrá que cante el gallo por segunda vez. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y el gallo cantó. Amén. Y Pedro siguió al Señor y le negó las 3 veces hasta que el Señor lo miró. Cuando él maldice, yo no conozco a ese hombre, y dice maldiciones, se le sale su mexicano, se le sale su cochabambino, su paseño, ¿no? Maldice. Maldición es mal hablar. Disparates, dice. Yo no conozco a ese hombre. Cuando termina de decir esto, el Señor lo mira. Y una mirada de amor del Señor lo quebranta y dice que sale llorando Pedro. Arrepentido. Y eso llevaba a Pedro en él. Los demás discípulos estaban escondidos. Escaparon, huyeron por temor a que los mataran. Ahora les hago una pregunta. ¿Tenían el Espíritu Santo los discípulos en ese momento? No. Estaban actuando como hombres, como seres humanos, carnales. No había la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Como hombres. Su racionamiento estaba funcionando. Su razón, decían. Y ahora, el Señor para ellos era su maestro. Les enseñó cosas buenas. Ellos eran sus discípulos, alumnos. Ellos estaban aprendiendo del maestro. Y el maestro les hizo promesas de vida eterna. En el capítulo 14 de Juan, miren lo que les dice el Señor. En el capítulo 14, versículo 1, después de que anuncia la negación de Pedro al Señor, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Les dice el Señor. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿No? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, y ahí va hablándoles muchas cosas más el Señor, pero aquí les dice, voy a preparar morada. Amén, voy a hacer esto por ustedes. ¡Wow! Yo creo que Pedro lo abraza a Juan. Juan, vamos a tener morada en la casa de Dios. ¿Ah? Y Juan también. Oh, Jacobo, ven, vamos a tener casa. Toditos se abrazan. Qué lindo, vamos a tener casa. Hermanos, vamos a tener casa en la casa de Dios. Vamos a tener morada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué alegría, ¿no? Calles de oro, puertas de perla, ríos de agua viva, ríos maravillosos. Un árbol que da un fruto 12 frutos por año. Imagínense, vivir ahí, donde no hay necesidad de electricidad, no hay ni llanto ni dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran vivir ahí? Amén. Pero si supongamos que hoy o mañana, en la mañana el Señor viene, ¿cuántos van a empezar a temblar? De pronto viene el Señor, tú lo ves en las nubes, está allá, ay, no estoy preparado, ¿qué hago? No he estado orando, ¿qué voy a hacer? El Señor ya está allí, ya va a tocar la trompeta, ¿me voy a ir con el Señor? ¿Me voy o no me voy? Y ahora mis hijitos, mi hijita, mi marido, ¿se irá conmigo? ¿Se irá con el Señor? ¿Va a ser o no va a ser? Pregunta. ¿Va a ser fácil que se cumpla la Escritura? Te pregunto en el nombre de Jesús. Lo mismo les aconteció a los discípulos. El Señor iba hablando, voy a morir, es necesario que muera. Ah, sí, Señor, amén. Yo voy a ir a preparar morada, tengo que ir allá para usted. Aleluya, vamos a tener moradas. Van a estar conmigo, gloria a Dios, voy a estar contigo, Señor. Y de pronto el Señor es crucificado.
Dice, yo mandaré un consolador, tendréis poder. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Les habla de la parte espiritual también. No temáis, dice, lo que puede hacer el adversario con ustedes. Hollarán serpientes y escorpiones. Y sobre todo la fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo eso. Y levantó, dio la vista a ciegos. ¿Cómo no vas a creer? Pero el Señor les dice, es necesario que yo muera. Es necesario que yo vaya al Padre. Es necesario. Y cuando acontece, ¿qué pasó con los discípulos? Ya no decían aleluya, ni gloria a Dios. El Señor se ha entregado, azotado, humillado, crucificado, colgado, muerto. Se les borró toda la película a los discípulos. Toda la enseñanza desapareció de ellos, en su carnalidad. ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran en la situación de los discípulos? ¿Qué dirían? ¿Cómo estarían sus mentes? Ahora ya no vamos a tener morada con Él. Está muerto. El Señor está muerto, muerto. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en lienzos, lo llevaron a la tumba. Él nos decía que nos estaba ofreciendo vida eterna. Él nos decía que íbamos a estar en calles de oro. Nos decía. Y estuvieron, dice, encerrados por temor a morir, que los romanos los maten también, los judíos, los del Sanedrín, los maten. Y ahí estaban. ¿Cuál sería la charla entre discípulos? ¿Se han puesto a pensar? Pedro, tú que estabas cerca del Señor, ¿será que vas a resucitar? ¿Será que va a cumplir todo lo que nos ha dicho? Ya, todo desapareció. No hay más nada. Nuestro Señor está ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Se dan cuenta? Por eso es que Pedro, porque él era el líder, él siempre estaba con una opinión, otra opinión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mi vida misma daré, decía Pedro. Y todos dicen, ¿cómo es Pedro? Tú tenías hasta revelación, te reveló el Espíritu, dinos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué pensó Pedro? Dijo, volveré a pescar. Ya no está mi Señor, no está mi Maestro, las promesas no se van a cumplir. Voy a volver a pescar. Voy a volver a hacer lo que antes hacía, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros, cuando no está bien nuestra vida cristiana en comunión con Dios, cuando hemos decidido, hemos dicho, con el Señor vamos a vivir cosas lindas, preciosas, hay promesas, voy a hacer esto, este otro, gloria a Dios, aleluya, tengo ministerio, gloria al Señor? Si cantabas para el Señor, decía, uy, yo cantaba en el coro, estoy cantando, alabando al Señor, estoy predicando su palabra, estoy al frente de una iglesia, soy líder, soy esto, soy este otro. Cuando de pronto ya no tienes nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Cuando las cosas son difíciles, hay problemas en casa, la economía está difícil, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, faltan muchas cosas en casa. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? No saco nada en la iglesia, voy a ir a trabajar. O algunos hermanos me dicen, no puedo domingo, pastor, tengo que trabajar. Tengo que ganar el pan. Tengo que ir a conseguir plata. Domingo igual, tengo que ir. Y algunos me dicen, pastor, ¿no hay culto en la noche? ¿No hay culto jueves en la noche? Voy a tener tiempito para ese día. Un poquito más me dicen, el día que tenga tiempo, ven a mi casa, predícamelo y te vas. Me vas a hablar de la palabra. O sea, buscamos un tiempito para Dios. ¿Se dan cuenta? Y más aún si tenemos conflictos y problemas y no tenemos, al Señor le decimos, no tengo tiempo. Nos abocamos solamente a las cosas nuestras. Y más aún si las cosas no funcionaron, estando en un ministerio, estando en la iglesia.
no colmaron nuestras expectativas. Parecía que todo lo que hicimos estaba mal. Salió mal. ¿Qué hacemos? Voy a volver a pescar. Voy a volver a hacer lo que antes hacía. Y me pasó, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero cuando vuelves a pescar, te apartas del Señor. Cuando vuelves a hacer lo que antes hacías, te apartas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Te enfrías. Ya no estás con el Espíritu Santo de Dios. Apagaste ese fuego del don de Dios que había en ti. Una relación así no sirve. Y Pedro, los discípulos estaban así, apagados. Su maestro había muerto. Las promesas que el Señor hizo para ellos ya no habían. Ya no estaban. El Señor no estaba en medio de ellos. Ya no veían milagros. Todo se había terminado para ellos. ¿Me entienden? Ese era el razonamiento humano, porque espiritualmente no habían conocido a Dios. En el Espíritu no conocieron al Señor. Por eso necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo sabía. Para que ellos puedan poder recibir eso, poder estar en ese momento de ver al Señor resucitado, necesitaban del Espíritu Santo. Amén. Esos discípulos necesitaban el Espíritu Santo. Los discípulos. ¿Me están comprendiendo así? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es cuando el Señor se levanta en medio de ellos, en medio de los discípulos, ellos necesitaban entender que se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Tenían que entenderlo en el Espíritu. Su fe tenía que ser acrecentada, aumentada en el nombre de Jesús. ¿Pasa? Amén. Y damos gloria a Dios. Entonces, volviendo otra vez a este pasaje del capítulo 20, quiero que me acompañes con la lectura de Juan. Y recapitulando, dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y aquí les da una instrucción. Miren, para que entiendan esto espiritualmente los discípulos, les dicen: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Les da autoridad recién el Señor. Amén. El Señor tuvo que soplar ahí. Reciban el Espíritu. El Señor Jesucristo. No es para que los pastores estén soplando ahora. Recibe el Espíritu. No, sino que era un momento tan importante para los discípulos, porque a través del Espíritu Santo también iban a recibir autoridad para que ellos puedan perdonar pecados. Y decirle: tus pecados son perdonados porque tú te has arrepentido. El Señor te está perdonando. No decían: yo te perdono. Sino que ahora nosotros predicamos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que ayudarles a entender lo que estaba aconteciendo, que Jesús había resucitado, que Él estaba vivo ahí en medio, que se iban a cumplir todo lo que el Señor les había dicho. Pero tenía que haber ese momento. Ahora hay algo más interesante, en el versículo 24 del capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, si no estaba Tomás ahí, no estaba Tomás en ese lugar, él no podía recibir el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu. Amén. O sea que Tomás, en su carnalidad, no les creo, muchachos. No les creo. Los demás discípulos le dicen: ha resucitado el Señor, estuvo con nosotros. No les creo.
¿Cuántas veces nos ha acontecido a nosotros? Cuando yo hablo, digo, el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, he tenido un encuentro con Dios. Me miran así, ¿cómo será, no? ¿Y cómo es que te habla a ti el Señor, pastor? Ay, es otra cosa, pues. Tienes que vivirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Entonces, tu espíritu de ser humano tiene que unirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y estar juntos todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí el Señor te va a hablar a través de su Espíritu. Pero tú tienes que estar en comunión, en oración, andar con Él. Amén. Entonces, estos hombres, cuando vieron a su maestro ya muerto, sepultado, sin vida, como seres humanos, no creyeron en las promesas del Señor. Amén. Ahí me aconteció. Yo le decía al Señor, Señor, mira, Dios, estoy sin ministerio. Ya no hay iglesia. Te he hecho caso en todo lo que me has dicho. Pero ahora dudo que tú hayas sido el que me hayas hablado. Yo te obedecí. Te hice caso en todo, Señor. Pero ahora estoy aquí. No tengo ministerio. No hay nada, Señor. No hay iglesia. Y lo que has prometido, y lo que me dijiste, y lo que ibas a hacer conmigo, no lo siento que tú lo hagas. He tenido ese conflicto. Y yo me ponía en el lugar de los discípulos. Los discípulos estaban ahí. Señor, has muerto. Nos has dicho que nos iba a hacer morada en los cielos. Íbamos a estar contigo, Señor. Pero tú estás muerto, ya no estás con nosotros. Tú dijiste que ibas a resucitar y no, estás muerto. Te fuiste. Los discípulos. ¿Me están entendiendo? Hay momentos que nosotros lo sentimos así. Cada uno de ustedes. Señor, estoy orando, estoy clamando y nada se soluciona. Tanto te pido que hagas esto y nada, parece que no me escucharas. ¿Cuántos han orado así? Amén. ¿Cuántos se han sentido así? Como que el Señor no te escuchara. A veces un hijo rebelde, una madre que tiene necesidad, una madre que tiene un hijo que no cambia, un marido que es tremendo, que no cambia. Dice, estoy orando todas las mañanas, estoy clamando ahí y no pasa nada con este ser amado, con esta mi hija, mi hijo, no pasa nada. ¿Cuántos entramos en esa situación? Es que nada cambiara, ¿verdad? Parece que no es que escuchara al Señor. Y a mí me pasó. Yo le dije, Señor, ¿a quién he escuchado? En todo lo que tú me has hablado, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Pero ahora nada veo. Como los discípulos. Entonces, voy a volver a pescar. Como Pedro. Pedro le había fallado al Señor. Lo vio morir al Señor, crucificado al Señor. Y el Señor lo miró con amor. Cuando él le negó, maldijo. Y Pedro se fue, llorando. Y después vio el cuerpo de su Señor. Le dijeron que había resucitado. Él corrió a la tumba. En la tumba no estaba el cuerpo del Señor. Vio ahí los lienzos, vio el sudario y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Será que ha resucitado? Juan, el discípulo amado que se apoyaba, se recostaba en el Señor, tampoco creía que el Señor iba a resucitar. Imagínate recostarte. Yo cuántas veces he sentido el abrazo del Señor cuando oraba. Me decía, ven hijo, siéntate. Y venía y me abrazaba y sentía ese abrazo y sentía ese amor del Señor. Pero cuando acontece eso que el Señor no está, parece que no estuviera contigo y te sientes solo. Dices, ¿era verdad que tú estabas ahí conmigo? ¿Será verdad que se van a cumplir tus promesas, Señor? Hay duda. Y los discípulos estaban así. Había duda. No creyeron que el Señor iba a resucitar. Se iba a manifestar otra vez. No creyeron. Pero el Señor lo hizo. El Señor manifestó su poder. Se apareció ahí.
Y les dijo, aquí estoy, aquí estoy. Y ahora les doy de mi espíritu. Y sopló para que creyeran que él había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? No estáis solos, estoy aquí. Estoy contigo. En el nombre de Jesús. Y les dijo a los discípulos. Y el que no estaba ahí era Tomás. No estuvo ese momento maravilloso. Y Tomás dijo, no creo que el Señor haya resucitado. No lo creo. Tengo que meter mis dedos donde pusieron los clavos en sus manos. Tengo que meter mi mano al costado donde metieron la espada al Señor. Ahora tengo que ver para creer. ¿Cuántos nos hemos sentido como Tomás? Ahora ya no te creo, Señor. Ya falló todo, no te creo, Señor. Ahora tengo que ver para creer. Nos ponemos en esa situación de Tomás. ¿Cuántos dijeron? ¿Cuántos hicieron eso? Yo también lo hice. No creo. Dios me puede levantar en la mañana y hablar con el Señor. Y dice, Señor, tú has permitido todo esto. Señor, no creo que tú me hayas hablado, no creo. Yo estaba como Tomás. Incrédulo. Y Tomás se le aparece el Señor y le dice, los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Y él dice, si no viere con mis manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él no estaba en ese momento que el Señor se manifestó y les dio autoridad. 8 días después, imagínense. Pasaron 8 días. Estaban otra vez, dice, los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué cosa maravillosa lo que el Señor estaba haciendo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Saben qué? Yo un tiempo no sentía la presencia de Dios y le decía, Señor, tú me has dejado. Entonces ahora creo que tú no has estado conmigo, que lo que tú hablaste conmigo no fue algo real, sino que yo me lo imaginé. Y decía, otra vez quiero sentirte, Señor. Otra vez quiero que me llenes con tu Espíritu Santo como antes lo hacías. Y el Espíritu Santo bajó. Me tomó en espíritu, me hizo sentir otra vez su amor, su presencia. Y aquí tenía que pasar eso con Tomás. El Señor tenía que decirle, aquí estoy, mete ahora, mete. Soy tu Señor, estoy vivo, he resucitado, mírame, estoy aquí. Esta es mi presencia, este es mi espíritu que está contigo. Estoy aquí. ¿Cuánto dicen amén? Él está aquí. Está en mí, está en ti, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, está en ti. Amén. Aquí dice la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es lindo en el nombre de Jesús. Bienaventurado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? El Hijo de Dios tiene que andar por fe. Eso es andar por fe. Creer que el Señor está vivo,
es el Dios viviente y sentirlo aquí en tu cuerpo, en tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Porque no va a ser algo carnal, va a ser algo espiritual y nosotros tenemos que abrir nuestro espíritu, nuestra mente espiritual para entender y reconocer la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así funciona. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor en el nombre de Jesús. Amén. El Señor se cumple su palabra y Él dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando yo leía el capítulo 6, con el que hemos empezado esta enseñanza de Juan, en el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora podemos entender mejor lo que el Señor decía. Lo que el Padre me da, y se refiere a nosotros, se refiere a ustedes, a mí. Dios determinó, agarró tu vida y dijo, como en la mía, Leonardo, ahora tú perteneces a mi Hijo, Cristo Jesús. Él es tu Señor y Salvador. Punto. Le dijo a su hijo, te entrego a Leonardo, aquí está, cuídalo. Cuídalo. Agarró a mi esposa Marta y dijo, hijo mío, le dijo al Señor, te entrego a Marta, cuídala. No la pierdas. Te estoy dando a ella. No la pierdas. Y aquí el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amén. El Señor me ha llevado a predicar a hospitales, a hombres que estaban en estado de coma, mujeres en estado de coma, donde están entubados, están semidesnudos con una sábana, entubados ahí con el respirador. Y eso me decía, ora por este, ahora, ora por esta. Y oraba en su oído, le decía, si tú me escuchas, ahora mueve tu ojo. No podía mover nada de su cuerpo. Pestañea. Y movían sus ojitos. Y le decía, voy a orar por ti para que tú aceptes a Jesús. Y empezaba a orar por ellos. Y empezaba a derramar lágrimas. Y le decía, si tú quieres aceptar a Jesús en este momento, mueve el párpado. Y movía el párpado. Quiero aceptar. Y decía, ahora eres salvo en el nombre de Jesús. Ahí, en ese lugar, donde ya no hay futuro, aceptaban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y esas almas eran salvas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice, lo que Dios me da, el Padre me da, yo no lo pierdo. Porque Él me dice, no perderás nada de lo que yo te doy. Y esa es la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Dios te entregó a Cristo Jesús, Él no permitirá que tu alma se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el último momento, hasta el último instante, Jesús velará por ti. Esa es promesa de Dios, promesa de lo alto. Pero ¿qué quiere el Señor? Que tú te arrepientas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se han acercado al Señor? Yo tuve que acercarme y decir, papito amado, ahora yo te necesito. Ahora necesito tu presencia. Lléname, Señor, otra vez quiero sentirte aquí. En mi corazón, que mi cuerpo sienta tu presencia. Otra vez quiero quebrantarme delante de ti. ¿Cuán importante es esto?
¿Cuán importante es esto en el nombre de Jesús? ¿Cuánto dicen amén? Por eso el hombre tiene que acercarse en este tiempo a Dios. Tiene que recibir el Espíritu Santo, porque el Señor viene pronto. El Señor viene por segunda vez y viene pronto. Ya no hay tiempo, hermanos, en el nombre de Jesús. Ya no podemos jugar. Ya no podemos ser cristianos, livianos. Tenemos que buscar más a Dios. Esa llenura del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron el soplo del Espíritu para que su fe sea aumentada, para que ellos tengan y sientan la presencia de Dios, pero necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Ese fuego que salga por todos sus poros y ellos empiezan a predicar sin miedo, con denuedo, la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Necesitaban ese fuego, esa llenura, ese bautismo en fuego del Espíritu Santo, ese Pentecostés. Y lo que ahora tienen que buscar los hijos de Dios. Tenemos que hacerlo. Y se cumple la palabra, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. En esta mañana ponte de pie. Los que quieran pasar aquí adelante, orar de rodillas, acercarse al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Pueden hacerlo en nombre de Jesús. Es necesario que el hombre reconozca quién es su Señor y Salvador. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre amado, bendito Dios, reconocemos en esta mañana, Señor, ¿quién eres tú? Que nosotros, Padre mío, hemos sido escogidos por ti. Dios Padre, un día determinó entregarnos en tus manos, Señor. Oh, mi Jesús amado. Y tú estás en este lugar, en este momento, en las vidas de los que van a escuchar este mensaje, para decirles, tú me perteneces, tú eres mío. Yo pagué un alto precio en la cruz del Calvario. Mi Padre te entregó a mí para que yo te cuidara, te protegiera, te guiara y no te pierda. Y yo haré todo lo imposible para que tú no te pierdas, para que tu alma no se pierda en el infierno. Y yo haré eso por ti, porque tú me perteneces. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que entiendas esto. Tú que has venido a este lugar, tú que escuchas este mensaje, entiende esto en el nombre de Jesús. Tú le perteneces al Señor y Él hará todo lo imposible para que tú no te pierdas por ese amor. Por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso derramó su sangre preciosa. Por eso pasó lo que pasó para no perderte a ti. Oh, bendito Dios, cuánto te agradecemos, Señor, por ese sacrificio. Oh, bendito Dios, yo te alabo, Señor. Toca, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Toca, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Oh, Padre mío, derrama de tu Espíritu. Oh, Dios Santo, yo te pido en esta mañana, glorifícate, Señor. Ahora, Padre mío, se rompiendo toda atadura, cadena, lazo del diablo. Liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor. La gloria es tuya, mi Señor. Oh, mi Dios, guarda a tus hijos. Hazles entender que tú vienes pronto, mi Dios. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, papito amado. Gracias por esta palabra, Señor. Porque eres el pan de vida, Señor. Porque eres, Padre mío, algo maravilloso. Y has escogido a tu Grey. Has escogido a los que van a ser salvos, Señor. Gracias te damos, papito santo. Gracias, bendito. Vamos a alabarte, Señor.
En el nombre de Jesús.